y bienvenidos y bienvenidas a este webinar que vamos a tratar sobre gestión del portfolio y principios ágiles. Voy a hacer una pequeña presentación acerca de mí para que sepáis quién soy. Me llamo Carlos, resido en España, trabajo en el norte de España, cerca de la ciudad de Pamplona. Estudié informática, estoy certificado como gestor profesional de proyectos, estoy certificado como Scrum Master y estoy certificado en gestión del riesgo. Y soy el tutor en el curso de metodologías ágiles en el máster en dirección de proyectos en EALDE. También trabajo como consultor en transformación digital en una empresa llamada Tecna. Nos dedicamos a la gestión documental, a la digitalización de procesos administrativos. El guión que voy a seguir es el siguiente. Vamos a definir qué es un portfolio, que igual la gente ya conoce la definición. Vamos a ver algunas de las características de la gestión del portfolio. Portafolio lo dicen en algún sitio, cartera. Yo voy a utilizar la palabra portfolio. Vamos a repasar el manifiesto ágil, no lo voy a detallar, y vamos a ver sus principios. De esos principios vamos a extraer unos cuantos y vamos a ver cómo aplicarlos en la gestión del portfolio. Haré un pequeño resumen o algún aspecto importante a tener en cuenta e indicaré algunas de las referencias que a mí me parecen interesantes para seguir avanzando en este tema. Bueno, pues vamos con la definición de portfolio, puesto que vamos a hablar de esto. Me he basado en la definición que hay en el PMBOK, en el Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos, y portfolios son todos aquellos proyectos, programas, incluso portfolios secundarios que hay que gestionar como un todo. En realidad son todos los proyectos de cualquier tipo, de cualquier envergadura, programas de proyectos que acomete una organización. Y por organización me refiero a una empresa, a una entidad, a un organismo público, ¿vale? Pues todo ese conjunto de proyectos y programas o portfolios secundarios, de alguna forma hay que gestionarlos. Por verlo de forma gráfica o forma jerárquica, el portfolio se puede componer de proyectos que están pues aislados, como pueden ser, como vemos en la presentación, el proyecto A, el B, el C, un programa de proyectos, es decir, aquellos proyectos que tienen unos objetivos comunes, que a su vez pueden tener subprogramas, que contienen proyectos individuales, a la par que ese programa puede haber proyectos, etcétera. Es decir, ya se ve que va a haber una complejidad a la hora de gestionar el portfolio. Estos son los conceptos básicos y vamos a ver qué características tiene la gestión de la cartera de proyectos o portfolio. Pues tenemos una diversidad. Vamos a tener dentro de la misma organización una diversidad de alcance. Va a haber proyectos de adecuación a la normativa, de creación tenemos proyectos o servicios, proyectos de infraestructuras, proyectos de mejora de procesos, proyectos de crear nuevas líneas de negocios, proyectos de reorganizar la propia empresa, proyectos tecnológicos, transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el portfolio. En estos proyectos, en todo este portfolio van a intervenir diferentes perfiles, consultores internos o externos, las CES, los responsables, el director general, el financiero, el director de gestión de la información, el CISO, el director de seguridad de la información, el director de operaciones, el director de tecnología. Todos los desarrolladores, por esto, con esta palabra no me voy a centrar ni mucho menos en software, sino todas las personas que van a crear los equipos que crean los propios proyectos, las personas que los van a gestionar, especialistas en diseño de producto. Es decir, toda esta serie de personas van a intervenir en los proyectos del alcance tan variado que hemos indicado. Y son proyectos que por su definición van a tener inicio y fin, aunque el portfolio tiene una duración continua. Es decir, continuamente la gestión del portfolio se va a ir realizando. Los programas pueden tener una escala de tiempo de meses o años. Los proyectos en general suelen tener una duración de meses. Por duración puede decir igual 6, 7, 20 meses. No solemos medir la duración de los proyectos en años. Los proyectos se componen de paquetes de trabajo, que suelen medir en días o semanas, y esos paquetes de trabajo conllevan actividades que consumen la dedicación de las personas durante horas o días. Por lo tanto, vamos a hacer proyectos de diferente tipo, con diferentes perfiles, en una escala de tiempo variada. De ahí la diversidad como factor en la gestión del portfolio. Otro tema importante va a ser la trazabilidad. Necesitamos tener claro desde la actividad al portfolio y viceversa, cómo están relacionados.
Es decir, si tenemos una línea estratégica que se compone de varios proyectos, tenemos que poder asociar a través de esa estrategia, a través de los paquetes de trabajo, hasta la actividad, hasta la persona que está haciendo esa actividad, cómo está impactando en la consecución del portfolio, porque es la que está impactando en la consecución de esos objetivos estratégicos. En definitiva, los proyectos son la herramienta que utilizamos para implementar la estrategia o una parte de la estrategia, normalmente la asociada con la innovación y la evolución del negocio. Por lo tanto, la trazabilidad es importante. Si nuestros recursos tienen un tiempo escaso y valioso, debemos saber cómo las actividades que realizan dentro de los proyectos impactan positivamente en la consecución de los objetivos estratégicos. Y también tenemos que ver si el desempeño o si las hipótesis que hemos planteado de plazos y objetivos no está impactando, tendremos que ver también cómo eso afecta al portfolio. Si hay personas que están dedicadas a diversos proyectos, tendremos que ver cómo la mayor o menor dedicación a uno de ellos impacta también colateralmente en otros. Por lo tanto, la trazabilidad a lo largo de todas las actividades de la definición de la estructura del portfolio es una de sus características importantes. Y la tercera característica es la complejidad. Como ya hemos visto en la primera diapositiva, si tenemos diversas tipologías de proyectos, es decir, imagínense que estamos trabajando en crear un nuevo edificio o una nueva sucursal para nuestra empresa, a la vez que estamos trabajando en desarrollar nuevas líneas de negocio y a la vez que nos estamos adaptando a una normativa, esto genera una complejidad que habrá que gestionar de algún modo mediante la gestión del portfolio. Un sistema complejo no es solo la adición de sus partes, sino que tiene además interrelaciones que pueden impactar en lo que supone la gestión de todo este portfolio que lo que hace es reflejar el rumbo, perdón, el rumbo que está acometiendo nuestra empresa. Cambiamos un poquito de foco y vamos a hablar o refrescar qué son el manifiesto ágil y sus principios y cuáles podemos aplicar. No voy a hablar de software, voy a hablar de proyectos. Ahora bien, el manifiesto ágil sí surge de una serie de personas que se dedican a una actividad en desarrollo de software y plantean una serie de un manifiesto donde dicen que valoran una serie de actividades sobre otras. Es importante lo que indica la última línea y a veces se olvidan. En el manifiesto ágil no dice que no haya que documentar, sino que lo que se valora, por ejemplo, es que el producto funcione. O no se está diciendo que no se establezcan procesos y se utilicen herramientas, sino que los individuos y las interacciones son más valiosos, ¿vale? O que no se está diciendo que no haya que formalizar contratos, pero indican que valoran más colaborar con el cliente más que la palabra escrita. Y tampoco dicen que no haya que hacer planes, sino que, bueno, hay que responder a la realidad que se nos presenta durante la ejecución de ese plan, a esa monitorización. Asociados a este manifiesto, sí, expresaron unos principios que debían guiar toda esta actividad llamada ágil. Y nos vamos a centrar dentro de los 12 puntos que tiene el manifiesto ágil, nos vamos a centrar en los que están en negrita. Aquellos que dicen que los responsables del negocio y las personas que realizan los proyectos, es decir, quien tiene la visión y quien hace que esa visión ocurra, deben trabajar de forma continua y constante durante todo el proyecto. No alguien define unos requisitos y alguien los entrega, sino que debe ser algo continuo. Que las personas que trabajan en proyectos y por lo tanto que están interviniendo en todo el portfolio tienen que estar motivados, deben saber para qué están trabajando. Hay que darles también un entorno y tener confianza en ellos, es un valor fundamental. Que el método de comunicación, vale, podrán ser documentos, podrán ser procedimientos o actas, pero es más efectivo trabajar cara a cara y tener una comunicación. También que debe ser algo sostenible en el tiempo. Hemos dicho que el portfolio va a ser algo continuo. Por lo tanto, no podemos ir siempre con una deuda de oxígeno. Las personas que están en los equipos o incluso las personas que están definiendo todas las decisiones de negocio no deben ir siempre ahogadas, sino que debe ser algo sostenible y medible. Veremos cómo aplicarlo esto a la gestión del portfolio. Por supuesto, la calidad y la excelencia técnica tienen que estar implícitas en todo lo que es la gestión de los proyectos que componen el portfolio. No hay que por qué buscar una complejidad. Muchas veces la simplicidad y la sencillez es lo que nos ayuda a conseguir más.
La autoorganización de los equipos, es decir, de alguna forma disminuir las jerarquías muy marcadas y eliminar hasta la manera lo posible que haya aprobaciones que supongan cuellos de botella, también es un principio ágil. Y de vez en cuando también todas las personas que intervienen que reflexionen cómo se está trabajando y cuáles son los puntos de mejora. En estos puntos que están resaltados vamos a ver cómo los podemos asociar con los valores esos de trazabilidad, diversidad y gestión de la complejidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a un poco ir punto por punto y ver cómo podemos aplicar los principios ágiles en la gestión de portfolio. ¿Cómo podemos resolver el hecho de que haya personas que utilizan un lenguaje de negocio y personas que utilizan un lenguaje técnico? E insisto, no estamos hablando de software, estamos hablando de cualquier proyecto. Podemos estar hablando de un proyecto de un desarrollo de un producto alimentario. Podemos estar hablando de un proyecto sanitario de nuevas tecnologías sanitarias. Podemos estar hablando también de desarrollo de software. Podemos estar hablando de un proyecto de infraestructura. ¿Cómo atendemos a esa diversidad? Bueno, pues podemos utilizar una herramienta llamada las historias de usuario, los mapas de historias de usuario, donde se expresan necesidades de negocio. Y no solo atendemos a esas necesidades, sino que las priorizamos. Esto nos va a permitir tener un foco. Es importante el concepto de priorización en el portfolio. No podemos hacer todo lo que queremos a la vez. Por lo tanto, prioricemos. También para que las personas de negocio y las personas que desarrollan trabajen de forma cotidiana, podemos fomentar esa trazabilidad utilizando paneles Kanban. Paneles Kanban que surgen del sector de la manufactura lo podemos utilizar a la hora de gestionar proyectos para saber el estado en el que cada actividad que atiende a la construcción de una necesidad de negocio existe. Y esos paneles Kanban deben estar interconectados, puesto que podemos tener o deberemos tener un panel que refleje a nivel de clientes. Imaginemos que tenemos varios clientes para los cuales estamos haciendo proyectos. Esos proyectos van a tener paquetes de trabajo o actividades y esas actividades subtareas. Pues toda esa trazabilidad la deberíamos tener en paneles Kanban interconectados. Y una cuestión que suele surgir a la hora de trabajar con equipos multidisciplinares es si nos entendemos a la hora de trabajar en proyectos. Palabras como alcance, palabras como duración, palabras como dedicación, palabras como riesgo, ese lenguaje común es útil utilizarlo en la dirección de proyectos. Con eso conseguiremos alcanzar este principio ágil de trabajar unas personas con otras. ¿Cómo podemos motivar a las personas de diferente tipo en un proyecto? Bueno, pues aquí hay un libro muy interesante que es La sorprendente verdad de lo que nos motiva, que incide en tres aspectos: crear propósito, fomentar la autonomía y habilitar la maestría. ¿Qué queremos decir? Que hagamos a la gente partícipe de por qué está haciendo un proyecto. Para eso, luego, en la trazabilidad, y está relacionado, es hagamos partícipes a las personas cómo lo que está haciendo impacta en la estrategia de la compañía o de la organización. Si alguien sabe o le encuentra sentido a lo que hace, entonces ese proyecto irá mucho mejor que si la gente dice, no sé por qué estoy haciendo esto, no sé por qué tengo que reportar esto, pero bueno, yo lo hago. ¿De acuerdo? El fomento a la autonomía, y luego veremos un gráfico, es que en la medida de lo posible dejemos trabajar a las personas conforme a sus capacidades. Es verdad que habrá que tener un lenguaje común, es verdad que habrá que tener una serie de información compartida, incluso con unos formatos. Pero dentro de lo que cabe hay que dejar a cada uno que trabaje según sus cualidades, capacidades, especificidades. Y la habilitación de la maestría lo que indica es que a las personas nos motiva que cada vez se nos permita ser mejor en lo que hacemos. Es decir, habilitar tiempo, habilitar incluso proyectos de mejora, habilitar también, y relacionado con la autonomía, el que puedan investigar cómo mejorar su forma de trabajo. La trazabilidad, bueno, por lo que hemos dicho, si las personas, todas las personas que están trabajando ven cómo impacta de alguna forma lo que hacen en la gestión de portfolio, será mucho más rico y enriquecedor para la estrategia. Tanto desde un nivel directivo que digan, ahora entiendo lo que están haciendo los equipos y veo cómo impacta en la consecución de los objetivos del proyecto, como al revés. Ahora entiendo, si uno está trabajando en un equipo, cómo mi actividad impacta en la consecución de unos objetivos estratégicos.
Y para todo esto y gestionar esta complejidad, creo que hay que utilizar una sponsorización real. Es decir, las personas que son sponsores, que utilicen esa sponsorización no solo como autoridad sobre qué hay que hacer, sino también como autoridad para solventar problemas, que es el auténtico rol de un sponsor, que es el de quitar problemas, el de resolver conflictos, el de que desde una posición global poder ver cómo aunar y poder ver cómo quitar problemas y allanar el camino para la consecución de portfolio. También dice otro principio ágil que el método más eficiente y efectivo de comunicación es las conversaciones cara a cara. Por lo tanto, a veces se asocia comunicación solo a reuniones, pero esas reuniones, si están enfocadas o están dirigidas por el estado del portfolio o del proyecto en concreto que están en esos paneles Kanban, ya tenemos un punto en común del cual podemos referirnos. No hablamos de memoria, no empezamos a bucear en el buzón a ver si el email que dijo sobre... No. Si tenemos esos paneles Kanban digitales que están interconectados y que tienen enlaces a la información, es decir, un panel Kanban puede decir, este proyecto está compuesto de este paquete de trabajo está distribuido en esta serie de actividades y estas actividades están trabajando estas personas con estos documentos asociados con estos plazos, pues podemos hacer mejor y más eficiente la comunicación de cómo está el estado de desarrollo y cómo vamos entendiendo los diferentes actores lo que podemos realizar. El desarrollo sostenible, lo que decíamos, la gestión del portfolio es algo continuo, por lo tanto, no podemos hacer continuamente esfuerzos extraordinarios para conseguir hitos. Tenemos que llevar un ritmo. Por lo tanto, en cuanto a la diversidad, tenemos que entender el impacto de la multitarea y de los cambios de contexto en los tiempos de entrega. ¿Qué quiere decir? En general, las personas están trabajando en diversos proyectos a la vez. En mi experiencia, no he encontrado organizaciones donde una persona trabaje en un único proyecto. Suele trabajar en varios o suele compaginar eso con la explotación de su actividad diaria, es decir, lo que se llama operativa. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuanto menor sea la multitarea, cuanto menos proyectos a la vez hagamos, cuanto mejor prioricemos esos proyectos del portfolio, mejor vamos a poder tener un ritmo sostenible. Y aquí de nuevo esa trazabilidad de decir en qué estamos ahora. Hay organizaciones en las cuales la pregunta, ¿podemos identificar en qué estamos trabajando y quién está trabajando ahora? Es sorprendente, pero en muchos sitios se dice, no tenemos una visión global. Tendríamos que ir preguntando a las personas para saber en qué estamos. Pues esa trazabilidad de los paneles Kanban nos van a ayudar a esa sostenibilidad del proceso. Y también visualizar el trabajo en curso y medición de ese trabajo en curso. Un concepto Lean de decir, vamos a ver, si lo que nos importa y en general nos importa son los tiempos de entrega, asumamos que el hacer muchas cosas a la vez, un grado alto de multitarea, tener un WIP alto, va a hacer que esos tiempos de entrega aumenten. Por lo tanto, necesitamos de alguna forma visualizar ese trabajo en curso y en un segundo estadio empezar a medir y analizar qué supone. El siguiente principio que tenemos es la continua excelencia técnica y el buen diseño para mejorar la agilidad. Lo mismo, la excelencia viene de la maestría, que es un concepto que hemos dicho que también motiva a las personas. Por lo tanto, habilitemos esos espacios donde no hagamos las cosas de una manera y utilicemos el argumento de es que siempre lo hemos hecho así, sino innovemos también en la maestría, mejoremos en cómo lo estamos haciendo, investiguemos, adaptémonos a tecnologías, analicemos nuestros procesos, etc. Y hagamos una trazabilidad, insisto, porque es que muchos de los puntos que estoy presentando están interaccionados, tengamos una trazabilidad desde el entregable a la actividad, desde lo que va a recibir mi cliente, sea interno o externo, a las actividades que construyen ese entregable. Por entregable quiero decir un diseño de producto. Por entregable quiero decir, hemos hecho una nueva nave para nuestra actividad industrial. Por entregable quiere decir, hemos conseguido una certificación. Pues que sepamos siempre cómo las actividades que realizamos impactan en la consecución de esos entregables. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial, ¿vale?
En la gestión del portfolio habrá que, o la gestión del portfolio nos ayuda a detectar sinergias a través de la visualización compartida de la información. Si resulta que estamos trabajando en una mejora operativa y a través de un proyecto, estamos mejorando un proceso y dos áreas lo están haciendo en paralelo, seguramente si tenemos esa visualización y la gestión del portfolio y compartimos la información, podemos aunar esfuerzos o podemos detectar personas que deberían estar trabajando y compartir la información. A veces compartimentamos demasiado por tipos de trabajo. Cuando hay personas de negocio con una visión comercial que pueden ayudar a la parte técnica a simplificar el trabajo, diciendo, no, si eso que estás haciendo puede ser interesante, pero ahora mismo nuestros clientes no lo necesitan o no lo reclaman, déjalo. ¿De acuerdo? Llevado también al tema del trabajo en curso, a gestión de la complejidad, es en cuántos proyectos estamos trabajando a la vez, insisto. La multitarea deberíamos disminuirla. Todo esto se consigue a través de la priorización de los proyectos. ¿De acuerdo? Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños en cualquier ámbito emergen de equipos autoorganizados. Este principio ágil lo que incide es en el fomento de la autonomía. Es decir, dejemos a los equipos trabajar una vez que les hemos dado un objetivo al que conseguir. Indiquemos claramente qué queremos, indiquemos claramente la prioridad de lo que queremos y luego dejemos a los expertos el cómo lo obtendremos. Hablemos, sí, de expectativas de plazos, pero escuchemos a los equipos de cuánto esfuerzo les puede suponer. Facilitemos a los equipos que sean autónomos priorizando y no lanzándoles 10 proyectos a la vez o 5 o 3. Si podemos hacer 1 o 2 y entregar, mejor que hacer 5 y entregar mucho más tarde. Y el último principio ágil es que a intervalos regulares, bueno, una vez que empezamos, por ejemplo, a implantar una gestión de portfolio, o hemos implantado paneles Kanban, o estamos implantando los mapas de historias de usuario o técnicas de priorización, observemos cómo nos sentimos trabajando de esta forma, observemos qué debemos mejorar, qué debemos quitar, cuáles de nuestras hipótesis no nos sirven. Decíamos, oye, tenemos una técnica de priorización que es muy completa, pero muy compleja y al final no sé si nos sirve para tanto. ¿Podemos simplificar esas priorizaciones? Pues investiguémoslos. Oye, hemos visto que realmente los tableros Kanban sustituyen a muchas actas que hacemos de reuniones. ¿Por qué seguimos haciendo actas? Pues mejoremos el proceso. Es decir, todo esto, este principio ágil también nos ayuda en la gestión del portfolio. Si tenemos una organización, y en general las organizaciones siguen siendo así, en el cual hay una cabeza, una dirección general, hay unos responsables, hay unos comités, unos equipos y unas personas, lo que tenemos que tener claro es que el detalle de la información en la gestión del portfolio, el detalle va a estar más fino cuanto más cerca a los equipos. Y hacia arriba debemos hacer agrupación de esa información. Porque si no, las personas que están arriba van a recibir tal cantidad de información de tan diversos aspectos que no lo van a entender. De ahí que la uniformidad de la información sea mayor cuanto más arriba se extiende la organización. De ahí que esa trazabilidad nos va a ayudar a que tengamos una información uniforme de los diversos proyectos que tenemos en la casa, pero el detalle en un momento dado lo podremos llegar a tener a través de esa trazabilidad o preguntando a los equipos. Lo que hemos dicho, cuanto más abajo, más autonomía podemos tener. Mi mesa de trabajo me la gestiono como quiero, por así decirlo. Pero la zona común de trabajo no la podemos gestionar como queremos. Y la zona común de toda la empresa de trabajo, por así decir, tendrá que tener cada vez más orden y uniformidad. ¿De acuerdo? Pero no escatimemos si no pensemos que la autonomía es mala per se. La uniformidad, es decir, que todos trabajamos de la misma forma, no me parece un valor. La autonomía sí. Pero cuando me reúno con otra persona que tiene otro conocimiento o nos reunimos con personas para analizar un tipo de información, igual esa autonomía va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tomar decisiones de todo tipo. Y las tomas de decisiones suelen ser de mayor envergadura cuanto más arriba en la organización, cuanta más visión global, cuanto más acercamiento
a la definición de la estrategia. En cuanto a la información, tiene que tener unos valores, tiene que ser veraz. La gestión del portfolio se basa en información que es cierta. No podemos mentir a la hora de mostrar la información actual, es decir, no podemos dar datos que cuando se van a analizar ya están desactualizados. Debe ser inteligible porque hay muchas personas que se van a acercar a esa información. Es decir, todos debemos entender en un momento dado qué es lo que quiere decir esa información. Y debe ser ligera de obtener. De alguna forma que mientras realizamos el trabajo podamos estar generando la información que nos permite tener todo este ecosistema de información. A tener en cuenta la gestión del portfolio, unos cuatro aspectos. En definitiva, el portfolio muestra cómo está la implementación de la estrategia que nos dice el qué. La estrategia nos debe decir qué o hacia dónde tenemos que ir. Y el cómo es, cómo implementamos esa estrategia, es el portfolio. Por hacer una frase un poco redundante, muestra cómo se hace correctamente las cosas correctas. La estrategia nos dice qué debe ser correcto construir. El portfolio dice que lo estamos haciendo correctamente. ¿Vale? El foco necesario, y lo he dicho a lo largo de esta intervención, para poder ser sostenible es la priorización de los objetivos estratégicos y de los proyectos asociados a los mismos. Es decir, indicar claramente qué es importante ahora. Huir del todo es importante o todo es estratégico, porque eso va a hacer que la complejidad no sea manejable, que los plazos se disparen y que las personas realmente no sepan a qué atenerse. Porque pueden decir, si todo es estratégico, si todo es importante, cojo cualquier tarea y la hago. ¿De acuerdo? La gestión del portfolio es continua, no es algo que se empiece y se acaba como los proyectos. O sea, no es ahora o nunca tenemos que hacer esto, sino que esa priorización nos ayude a decir, con la información que tenemos, con el entorno en el que estamos y con nuestras posibilidades, esto es lo importante. Hagámoslo, veamos cuáles son los resultados y volvamos a actualizar. Y la gestión del portfolio no es unir proyectos, porque como hemos visto, van a ser proyectos muy diferentes, en el cual intervienen muchos perfiles y de diferente duración. Luego, esa complejidad hay que tenerla de alguna forma, hay que gestionarla y no decir, bueno, está claro que no es lo mismo un proyecto con una fecha fija e inamovible, que puede ser cumplir una normativa porque la fecha la pone un organismo en el cual no tenemos ninguna influencia, que un proyecto de un lanzamiento de un nuevo producto que igual podemos decidir qué características tendrá ese producto, cuándo es conveniente realizarlo o si lo vamos a abandonar. ¿De acuerdo? Y para finalizar, antes de las preguntas que queráis o la conversación que podamos tener, algunos libros que a mí me han resultado interesantes en todo este tema. Son 4. Uno, Gestión Ágil Multiproyecto, un libro interesante donde se recogen varios de los aspectos que aquí he mostrado, como los tableros Kanban, la trazabilidad, la priorización. El concepto de disminución de working process y disminución de la multitarea es un concepto Lean y este es un muy buen libro sobre Lean, sencillo, introductorio, está en español además. Un libro escrito por Antonio Nieto Rodríguez, un español muy interesante, sobre una visión diferente de los proyectos, de Project Revolution, en el cual incide cómo es el motor de la innovación realmente, los proyectos, cómo es la forma, la estructura en que podemos obtener o alcanzar esa evolución. Y es un libro muy 360 que va dirigido tanto a las personas que participan en proyectos como a las que dirigen proyectos como a las personas que encargan que se hagan proyectos. Y una gestión Kanban del portfolio, un libro que se ha publicado este año de Teodora Boseva, muy interesante también de dirección de proyectos, programas y carteras con Kanban, que también contiene muy buenos consejos y aspectos clave de utilización de la gestión del portfolio. Esa era mi exposición.
Así que voy a dejar de compartir y voy a ver si tenemos algunas preguntas o queréis planteármelas directamente mediante el audio. No sé si podéis hablar o estoy abierto a contestar a las preguntas. Veo, hay una mano levantada. Sigifredo, perdón. No sé si tienes permiso o puedes hablar. Sí, Sigifredo o Luis Gabriel. Ah, vale. Si queréis escribir las preguntas en la zona de preguntas, pues las atenderé. Ahora mismo creo que no hay ninguna escrita. Vale, ya voy a ver. ¿Qué recomiendas? Dice Silvia con AI. ¿Qué recomiendo respecto a la inteligencia artificial? Y si por inteligencia artificial es todo lo que ahora está surgiendo en torno a la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, etcétera. Pues que es una herramienta. Y como toda herramienta, facilita el trabajo, pero la responsabilidad del buen uso es de quien la utiliza. Entonces, el año pasado, justamente por estas fechas, impartí un webinar sobre ChatGPT y Scrum, o cómo utilizarlo en metodologías ágiles. Y mi conclusión con la inteligencia artificial generativa a día de hoy es: utilízala, pero verifica los resultados que devuelve. No delegues en la inteligencia artificial generativa. Si le estás preguntando, por ejemplo, ¿me puedes dar alguna solución para este tipo de problema? Hazlo. Si lo que estás diciendo es facilítame una tarea porque quiero hacer un cálculo, utilízalo, pero verifícalo. No simplemente copies y pegues la respuesta. En cuanto a la gestión de proyectos como tal, lo que a mí me interesa de la inteligencia artificial, que sería hacer planificaciones, cosas así, yo todavía creo que todavía está un poco verde. No verde quiero decir en España, quiero decir que no está maduro. Y entonces, bueno, pues esa es mi respuesta. Siempre supervisar. ¿En qué medida tenemos que administrar los riesgos en un portfolio? Bueno, pues para mí la gestión de proyectos o la gestión de portfolio es una continua gestión del riesgo. Es una continua persecución de oportunidades y una continua evitación de las amenazas que pueden poner en riesgo la consecución de los objetivos. Por lo tanto, para quitar incertidumbre a la gestión del portfolio, define las necesidades de negocio, define los objetivos, define el alcance, a partir de ahí establece planes, monitoriza la ejecución del plan y toma decisiones. Y con eso lo que tendrás que hacer, con eso estás gestionando la incertidumbre de si o no vas a conseguir tus objetivos. Hacer luego una gestión explícita como una identificación de amenazas dentro de los proyectos también es útil hacerlo. Pero como digo, si haces una buena gestión de proyectos, realmente estás gestionando los riesgos del proyecto. Luis dice, buenos días, ¿los métodos ágiles se pueden apoyar por la predictibilidad del método cascada? Son dos entornos diferentes y no son entornos, es decir, hay personas que dicen, el waterfall, la cascada es algo a evitar. No, habrá proyectos en los cuales sea necesario y útil. La cuestión es, ¿necesito tener una visión clara de qué conseguir y en qué fechas? Por ejemplo, ¿porque es un proyecto interno y tengo que cumplir una normativa?
o porque un cliente difícilmente me va a contratar si no tiene visión clara de qué conseguir y cuándo y por qué precio. Por lo tanto, vas a tener que tener vas a seguir más o menos un camino predictivo. Ahora bien, si lo que quieres es hacer un proyecto interno o embarcarte con un cliente de un proyecto de I+D en el cual tienes un objetivo, pero uno de los resultados puede ser que ese objetivo no se cumpla, ahí puedes aplicar o sería conveniente aplicar una metodología ágil en la cual vas obteniendo resultados incrementales que te van eh, discriminando si estás cerca o no. Pero los métodos ágiles lo que hacen es iterar y obtener respuestas. Que por cierto, si por ejemplo estamos utilizando Scrum, en cada sprint hay un plan, una ejecución y una entrega. Hay personas que dicen, no, en agilidad no se planifica. Sí se planifica, pero de otra forma. Y por supuesto que hay entrega continua. Lo que no acabo de ver es cómo se conjugan unos con otros. Sí que podríamos utilizar herramientas o, como hemos dicho, los mapas de historias de usuarios surgen del entorno ágil. ¿Se puede utilizar para expresar el alcance de un proyecto predictivo? En mi opinión, sí. Planning Poker es una técnica de estimación que surge de metodologías ágiles. ¿Lo puedo utilizar para hacer estimaciones en un proyecto predictivo? En mi opinión, sí. Podemos utilizar herramientas en proyectos que al final tienen que tener una visión clara, porque es una técnica de estimación. Vamos a ver. Silvia, ¿hay alguna aplicación de ahí para gestión de proyectos? Pues yo ahora mismo no la conozco. Seguramente sí que será un tema donde es interesante o surgirán, pero todo el boom, toda la moda que hay de la IA o la inteligencia artificial generativa, yo no la veo para todavía planificar proyectos. Pero vamos a ver cómo evoluciona todo. Es decir, hay muchos aspectos que es difícilmente hacer un prompt lo suficientemente adecuado para que la complejidad de un proyecto sea respondida por una IA. El tema de la multitarea, dice Óscar, desde Bolivia, es recurrente en muchas instituciones y empresas. El problema es el cambio de mentalidad para reducir esto. El argumento para la multitarea son los presupuestos. ¿Qué puedes comentar o aconsejar sobre esto? Es decir, tengo este presupuesto, voy a destinarlo todo y voy a rellenarlo con diferentes proyectos. Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantes. Bueno, hay varios, pero dos importantes es cuánto dinero tengo y cuándo voy a obtener lo que quiero obtener. La multitarea lo que impacta es en el tiempo de entrega. Si el tiempo de entrega importa en la organización en la cual se están haciendo proyectos, hay que reducir esa multitarea. Como decía Eliyahu Goldratt, el creador del método de la cadena crítica, no hay mayor asesino, le llamaba Biggest Killer, de los tiempos de entrega que la multitarea. Por lo tanto, la multitarea es algo a disminuir si es que nos interesan los tiempos de entrega. Y creo que sí interesa, porque mientras no tengamos resultados no podremos ver si lo que estamos haciendo está cumpliendo con nuestra estrategia. Y creo que es mejor cumplir con la estrategia que no cumplir con el presupuesto. El presupuesto es una pata de la estrategia, pero de nada conseguiremos gastar el dinero y no salirnos del presupuesto si no conseguimos algo que necesitamos. No hay nada más inútil de hacer que algo que no se necesita. Dice Juan Manuel, para la comunicación de los proyectos de seguimiento a pendientes, si lo hacemos a través de Talos Canva, ¿cuál aplicación recomiendas? Vale, pues hay varias plataformas y habrá que ver las funcionalidades que te ofrece, el precio que supone, etcétera. Por ejemplo, hay una que en mi organización estamos implantando y nos gusta porque cumple bastante con todo lo que he expuesto, que se llama Business Map, si quieres verla. Pero haz tu propia prospección. Es decir, está Jira, está Trello, que es de Atlassian, que es el mismo fabricante que Jira, está Monday, está Business Map,
Si eres una organización grande, está Primavera, pero por ejemplo, es para organizaciones muy grandes porque su costo es elevado, etcétera. Hay organizaciones que lo que hacen es utilizar como gestión del portfolio Project, bueno, Microsoft Project, pero Project no tiene paneles Kanban. Entonces, alguna de las que te he dicho seguramente te ayudará a ello. Eh, no sé si voy a repasar todas las preguntas y si no, mientras tanto podéis hacer alguna más. No sé cómo lo veis. En realidad con las preguntas es cuando veo por dónde, cuáles son los problemas que nos interesan y estos que han surgido son los que hay habitualmente, los que están ahora en boga. Es decir, la IA, para mí, en la gestión de proyectos, no en la gestión de tareas, sino en la gestión de proyectos, todavía tiene que dar un salto. Eh, la gestión del riesgo, que es un concepto que se aplica o se quiere aplicar en muchas empresas para mí, si estás gestionando de una forma coherente tu portfolio, tus proyectos, estás gestionando el riesgo, porque simplemente la gestión del alcance, que hay empresas que no lo llevan, dices, ya es gestión del riesgo. ¿Cómo empezamos a hacer cosas sin tener claro qué entregables vamos a tener, qué necesidades de negocio vamos a hacer y cómo va a impactar en la estrategia? Pues eso es importante. Y el tema de la multitarea, que sobre todo lo que hace es impactar en los equipos, las personas, lo que he llamado en la charla de desarrolladores, también es importante. Y es algo que cuesta interiorizar. Y hay algunas dinámicas, algunas ramificaciones sencillas donde se puede ver que no es lo mismo el esfuerzo dedicado y el tiempo de entrega. Y se puede ver incluso que cuanto más rápido ha trabajado el equipo, es decir, cuanto menos tiempo ha tardado la suma de los tiempos en hacer un trabajo, más se ha tardado en entregar. Entonces, lo que hay que tener, ahí también está el concepto de flujo. No nos tenemos que fijar en los tiempos individuales, sino en los tiempos de entrega desde la petición a la entrega. Y es ahí donde impacta la multitarea. Voy a ver si hay alguna pregunta más. ¿El uso tag-time garantiza una buena gestión del portfolio? Oh, pregunta concreta. Mm, mm, diría que no exclusivamente. Porque el portfolio lo que hace, el concepto de portfolio es todo tipo de proyectos que hay en la casa. Y la gestión del portfolio no es solo la ejecución del portfolio. La gestión del portfolio, la gestión de un proyecto no es solo cómo estamos ejecutando un plan, sino ¿para qué hacemos este proyecto? Una pregunta de tipo más estratégico. ¿Qué objetivos queremos cumplir? ¿Qué necesidades de negocio queremos cumplir? ¿Qué necesitamos construir para cubrir esas necesidades de negocio para alcanzar esos objetivos? ¿Qué actividades van a construir esos entregables? Y aquí sí que el tag time empieza a influir. Cuando estemos ejecutando el plan, cuando monitoricemos la ejecución del plan, cuando monitoricemos la ejecución del plan para conseguir los entregables que verifican los objetivos, entonces en esa ejecución es donde está el tag time. Pero es que la gestión del portfolio va más allá de ahí. Más. Y como hemos dicho, necesitamos cumplir una normativa. ¿Qué tag time tenemos ahí? Necesitamos mejorar nuestro tiempo de ciclo en fabricación de piezas, puesto que producimos decenas de miles al día. Vale, hago un proyecto, igual mejoro o pido ese tag time. Ahí, de acuerdo. Pero, Carlos Andión, la gestión del portfolio va más allá solo de la ejecución. ¿Alguna pregunta más? No, no hay más. Ya está todo claro. O al revés, lo dejo tan abstruso que no.
¿No queréis hacer más preguntas? Si no, daremos por cerrada el webinar. Bueno, gracias, Óscar, por tu aplauso. Y gracias a todos por vuestra asistencia, que sí, siempre sé que es un esfuerzo atender a estos webinars. Vale, pues si has esclarecido una duda, Carlos, me alegro. Y si esa te genera más preguntas, pues me alegro. Habéis visto dónde estoy, podéis ver mi contacto en LinkedIn, podéis ver mi perfil y bueno, contactadme y suelo contestar a todas las preguntas que se me hacen. Y si nos vemos en el máster de gestión de proyectos en el módulo de metodologías ágiles, pues recordadme, oye, que estuve en el webinar, ¿vale? Muy bien. Pues nada, voy a dar por cerrado la sesión, ¿vale? Gracias a todos por vuestra asistencia.